Gloria a Dios, Dios les bendiga, familia Nuevo Pacto, qué bendición una vez más poder tener este domingo de compartir la palabra del Señor, poder adorar a Dios con todo nuestro corazón y en familia ahí en casa, deseando con todo nuestro corazón que el Señor esté guardando tu vida y estés en paz y esperando lo que el Señor va a seguir haciendo en nuestra vida. Una bendición para nosotros poder llegar hasta tu casa. Quiero que por favor le des un abrazo a toda tu familia y que el Señor pueda seguir bendiciendo. Después de unos días preciosos en el congreso que tuvimos, todo vía virtual, espero que te hayas estado gozando en la presencia de Dios y por supuesto recibiendo de la palabra que Dios tenía para nosotros. Si te lo perdiste por alguna razón o si te perdiste algunos temas por cuestión de trabajo, porque algunos andan trabajando todavía en semana, pero tú puedes visitar las páginas web y ahí poder seguir alimentándote. Vamos a continuar. Esta mañana continuamos con nuestra serie Sana Nuestra Tierra. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca del quebrantamiento que nos sana y dijimos que el quebrantamiento ha sido utilizado por Dios en muchos lugares y en muchos tiempos. En toda la historia, en la Biblia se registra cómo el quebrantamiento ha traído sanidad, ha traído un despertar al creyente, ha traído un volvernos hacia Dios, ha traído el que los corazones de aquellos que buscamos al Señor podamos buscarle a Él con todo nuestro corazón. Pero indudablemente que un pueblo que ha sido quebrantado, pero que ha entendido la razón y el propósito del por qué el Señor nos ha quebrantado, se vuelve hacia Dios, hacia un clamor, y ese va a ser nuestro tercer tema de esta serie. Tiene titulado Clama a mí. Ese es el tema que vamos a estar compartiendo en esta mañana. Y es importante que usted y yo entendamos entonces que después del quebrantamiento, después de los tiempos de prueba, nos hace volver hacia el Señor de la manera correcta. Diría yo que hay personas que no logran entender la prueba o la dificultad que están viviendo y algunos murmuran contra Dios, algunos se pelean contra Dios, algunos deciden, hermano, tirar la toalla en medio de la prueba y volverse atrás o volverse al mundo. Pero el que ha sido quebrantado y ha entendido el propósito de Dios para su vida, como lo vimos la semana pasada, entonces ese tiene la disposición y como que llegó al punto que lo único que le queda en el quebrantamiento es levantar su mirada al cielo y empezar a clamar a Dios con todo su corazón, porque a ese nivel nos lleva el Señor cuando estamos pasando por prueba. Nuestras fuerzas se debilitan, nuestra competencia para arreglar problemas se va, ya no tenemos cómo salir a veces de la prueba, y lo único que nos queda es volver nuestro corazón hacia el Dios de los cielos. Quiero llevarlo en este tema de clama a mí al segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Y en ese libro usted y yo vamos a encontrar uno de los pasajes más utilizados para el pueblo del Señor, y quiero usarlo hoy para bendecir nuestra vida. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, vamos a estar leyendo en el versículo 13 y 14, por favor, porque en esos dos pasajes vamos a centrar nuestro tema, el tema de hoy. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versos 13 y 14, dice así la palabra del Señor.
Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, ponga atención por favor, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Verso 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Gloria a Dios por este pasaje, porque indudablemente, hermano, al leer desde el versículo 13, nos da un poco de contexto de lo que el escritor escribe este pasaje. Y quiero hacer un poco de memoria de este contexto para que tengamos claro por qué está escrito este pasaje. Quiero llevarlo, hermano, a la historia un poco. En este pasaje, Salomón acaba de, hermano, de celebrarle fiesta al Señor por la construcción del nuevo templo. Acaban de hacer, hermano, días de fiesta, 14 días, me parece, una semana de fiesta al Señor, dedicada en celebración por el templo que Salomón había terminado de construir. Fue una visitación tremenda, terrible, de cómo el Señor se había movido, porque en medio de los sacrificios y en medio de la alabanza, en medio de la fiesta, el Señor, la gloria del Señor había descendido a ese templo, de tal manera que hasta los turnos se perdieron y la gloria de Dios llenó ese templo. Al terminar las fiestas, habiendo terminado todas las celebraciones, la Biblia dice que el Señor de noche visitó a Salomón. Esta era la segunda ocasión en la que Dios visitaba a Salomón por la noche. Y en esa presentación de Dios, le dijo Dios a Salomón que él estaba agradado por lo que había sucedido. Y en ese evento Dios le da 3 promesas. Hoy solo vamos a ver una de ellas, que tiene que ver con el clamor. Las otras 2, usted y yo las podemos buscar en la Escritura, y toda esta historia está en el primer libro de Reyes, capítulo 9. Pero quiero quedarme con la segunda promesa, nada más. La primera promesa tuvo que ver con que Dios iba a visitar ese lugar, el templo del Señor. La tercera promesa tiene que ver con que Dios iba a bendecir la posteridad de Salomón, de su reinado. Siempre iba a haber un rey dentro de su línea genealógica, igual que David. Pero la segunda promesa, que es la que me interesa, es que Dios le dice: toda oración que se haga en el templo del Señor va a ser oída por Él, por el Dios de los cielos. Esa era la promesa. Yo oiré desde los cielos la oración que se haga en este templo. Y dentro de ese contexto, entonces el versículo 13 aparece diciendo el Señor: si yo cerrare los cielos, oiga esto por favor, si yo cerrare los cielos de la lluvia, y si yo enviare langosta para devastar la tierra, o si yo enviare pestilencia a mi pueblo, el verso 14 dice: y si se humillare mi pueblo. Aquí quiero iniciar esto. En primer lugar, debemos ver con claridad de que el Señor advirtió a Salomón y advirtió al pueblo del Señor de algunos eventos que podían suceder en el pueblo. Y entre esos eventos aparecía escasez, no lluvia, aparecía la langosta devastando la tierra, que Joel
en el capítulo 1 habla de la langosta como devastación, pero la menciona como tiempos de guerra, como tiempos de muerte, de devastación. Así lo explica el libro de Joel. Pero pestilencia, obviamente no tenemos mucho que traducirle. La Biblia nos advirtió en el capítulo 24 de Mateo que en el tiempo final oiríamos de guerra, oiríamos rumores de guerra, oiríamos de terremotos, oiríamos de pestilencias, de enfermedades. Me llama la atención eso, porque Dios le advirtió a Salomón que lo iba a enviar si yo cerrare los cielos. Algunos podrían decir, hermano, pero ¿será que Dios mandó esta pandemia? Mire, no me atrevería a decirlo con seguridad, Dios la mandó, pero vuelvo a caer en este mismo punto. Dios lo permitió con un propósito. Y en ese propósito, decíamos la semana pasada, es para volvernos a Dios. Pero este volver a Dios debe de ser de una manera correcta. Porque en el versículo 14 diría yo, que el versículo 14 nos da, hermano, las claves, las estrategias de nuestro volver al Señor. Aquellos que hemos entendido que estamos bajo la nube del Señor, guardados y protegidos, pero indudablemente con algún temor, con algún sentimiento de incertidumbre, hermano, necesitamos echarlo afuera y empezar a creer en el Dios de los cielos, empezarle a decir, Señor, yo creo en ti, que tú me estás cubriendo, que tú me estás guardando. Pero volvámonos a Jehová, diría yo, con gran clamor y ruego, como lo han hecho los profetas antiguos, como lo hizo Daniel en el tiempo de su crisis en Babilonia, como lo hizo Nehemías cuando clamó al Señor y pidió perdón por el pueblo. Yo creo que la clave, hermano, para salir de lo que estamos viviendo es que el pueblo de Dios, hermano, levante clamor al Dios eterno. Por eso en el versículo 14, al leerlo, descubrimos el clamor efectivo, la estrategia de un pueblo que clama y sabe clamar al Señor. Y en ese pasaje del verso 14, el escritor nos deja por lo menos 3 estrategias en el clamor. 3 claves para que nuestro clamor sea efectivo. Tú, hermano, padre, hermana, madre, que estás en algún momento tranquilo porque el Señor, gracias a Dios, no ha tocado tu casa y no te ha alcanzado nada. Bendito sea el Señor, Dios nos ha guardado, pero es tiempo de clamar a Dios. Y estas 3 estrategias las encontramos en el versículo 14. Y leemos una vez más el versículo 14 diciendo: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Dejémoslo hasta ahí, porque lo que sigue a continuación es la respuesta de Dios al clamor efectivo, al clamor clave. Entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero centrémonos primero en el clamor correcto que debemos levantar al Señor. Ahora que ya entendimos, hermano, que estamos en tiempo de quebrantamiento, en tiempos de cambio, como lo hicimos en el Congreso, estamos en una coyuntura especial. Ya entendimos que debemos de volvernos hacia el Señor con todo nuestro corazón. Pero ¿cómo volvernos? Primera clave, ¿cómo clamar al Señor? La Biblia dice: si se humillare mi pueblo. La expresión "si se humillare mi pueblo" tiene una característica especial. Es una humillación que viene
por el arrepentimiento de nuestros pecados. De esa humillación está hablando. No está hablando de decir al Señor, es que como yo soy humilde, aleluya. No está hablando de eso. No está hablando de mencionar que sí, yo soy un poquito humilde. No está hablando de eso. La expresión si se humillare mi pueblo tiene que ver con un arrepentimiento genuino de los pecados que hemos cometido en nuestra vida. Es indudable, hermano, somos pueblo del Señor y bendita misericordia de Dios, pero todavía somos gente que a veces le falla a Dios. Todavía somos gente que es alcanzada por el enemigo y a veces caemos o pecamos en nuestra vida. Este clamor que Dios está esperando de nosotros en ese contexto, Salomón entendió que Dios le estaba dando la clave para salir de cualquier tipo de crisis, porque le dijo con claridad, Dios le dijo, si hubiere falta de lluvia, escasez. Si fuere devastación por langosta, hermano, guerras y batallas. O si fuere que el hambre, las pestes vinieran al mundo, inclusive alcanzando el pueblo debe de desbordarse en un clamor genuino al Dios de los cielos. Y la primera clave es humillarnos delante de Dios, verdaderamente humillarnos. Yo no sé, hermano, el tiempo que tenemos, ya llevamos casi un mes, una semana de estar en casa. Ya tenemos un mes y semana quizás de estar reunidos en familia, algunos sin poder ir a trabajar, otros, gracias a Dios, trabajando aún, pero con cuidados. Pero después de un mes y una semana, ¿podríamos decir que estamos clamando a Dios? ¿Podríamos decir que estamos reuniéndonos en casa para orar y clamar por las necesidades que existen? ¿Podríamos decir eso? O peor aún, ya nos acomodamos a estar en casa. Y qué rico estar en casa. Y peor que durante este mes hasta una hamaca pusimos, aleluya, una mecedora, una silla donde estar, y jugamos aquí, jugamos allá, pasamos el tiempo de una y de otra manera. Pero ¿cuánto tiempo le estamos dedicando al clamor a Dios? ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a lo espiritual? Qué importante es esto, hermano, porque yo no quisiera que en casa tú te estés acomodando a estar en casa nada más. En realidad lo que Dios quiere y lo que Dios pidió al pueblo de Israel cuando viniera la crisis que Él enviaría a ese pueblo, sea escasez, sea devastación o sean pestes, lo que Dios quiere de nosotros es que nos humillemos delante del Señor. Por eso la primera clave es: si se humillare mi pueblo, ¿en qué? En arrepentimiento. Hechos capítulo 2, en el versículo 37 y 38, quiero leerte un pasaje. Hechos 2, 37 y 38 dice: al oír esto, compungieron. Oiga esto, hermano, oiga esto, qué tremendo. En el verso 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta es aquella parte donde los israelitas no sabían lo que habían hecho con nuestro Señor Jesucristo. Pedro, ungido por el Espíritu, lleno del Espíritu Santo, se levantó en el tiempo del Pentecostés. Después de haber recibido la llenura del Espíritu, se levantó con poder, con audacia, con valentía,
y les dijo con toda claridad que lo que había acontecido en la cruz del Calvario había sido un pecado del pueblo de Dios. Ese Jesús es el que ustedes crucificaron, y aunque eso le podía costar la vida, lo podían apedrear por lo que estaba diciendo, Pedro se arriesgó lleno del Espíritu Santo y logró que el Espíritu Santo, hermano, se moviera en el corazón del pueblo, trayendo un arrepentimiento a sus vidas. Y entonces el pueblo, que entendió el mensaje, levantó un clamor y le dijo a Pedro, se compungieron de corazón y le dijo: Pedro, ¿y entonces qué hacemos nosotros? Arrepiéntanse y bautícense. Hermano, todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor debería de traer un arrepentimiento a nuestra vida de todo pecado que hemos cometido, santificar nuestra vida, santificar nuestra casa, pedirle al Señor que traiga un espíritu, hermano, de santidad a nuestra vida y a nuestro hogar, de tal manera que el Espíritu de Dios tenga libertad en moverse, y el arrepentimiento, como lo ha hecho en cientos de ocasiones, el verdadero arrepentimiento toca el corazón de Dios. Ese es el verdadero clamor que Dios quiere ver en nosotros. Si se humillare mi pueblo, si nos arrepentimos de todo corazón, Dios va a oír desde los cielos. La segunda clave está ahí mismo en el versículo 14, ya la leímos, y dice: si se humillare mi pueblo y oraren y buscaren mi rostro. La segunda clave es orar y buscar el rostro del Señor. Esa expresión, esa verdad que está ahí escrita debe de conmover nuestro corazón, hermano, en una búsqueda genuina de Dios, en una búsqueda incansable. No que Dios esté escondido, pero en realidad está escondido para los que no le buscan de corazón. Por eso tú te das cuenta que cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, lo podían ver físicamente, pero no lo conocían. No sabían quién era. Solo lo conocía el que con corazón sencillo, con un corazón genuino, lo buscaba. Y entonces era encontrado por aquellos que realmente querían buscar al Señor. Yo creo que es importante, hermano, que además del arrepentimiento, agreguemos a nuestro estilo de vida hoy. Si queremos que Dios bendiga nuestra vida, nuestra casa, nuestra tierra, hermano, necesitamos volvernos a Dios con todo nuestro corazón y buscarlo a Él, hermano, con todo nuestro ser. Salmo capítulo 105, versículo 4, nos dice de la siguiente manera. Salmo 105, versículo 4 dice: buscad a Jehová y su poder, buscad siempre. Oiga esta palabra, por favor: buscad siempre su rostro. Es que en realidad el deseo de Dios no es que lo busquemos de vez en cuando. De hecho, no solo cuando tenemos necesidad. La búsqueda de Dios debe de ser en todo momento. La oración, la palabra nos lo dice: orad en todo tiempo. Que oremos a Él, que clamemos al Dios de los cielos en todo lugar, en todo momento. El apóstol Pablo manda a todos los hombres que donde se encuentren levanten manos santas delante de Dios a través de la oración. La búsqueda y el clamor a Dios deben de ser continuos, deben de ser en todo momento. El clamor efectivo, entonces, hermano, no es la búsqueda de Dios solo cuando tenemos necesidad. Por supuesto que diría yo que la búsqueda de Dios en medio de la necesidad es lo correcto, pero Dios no quiere que solo lo busquemos en medio de la necesidad.
sino cuando estamos bien, cuando estamos siendo bendecidos, cuando el Señor nos está guardando, podemos levantar un clamor al Señor y decirle: Señor, gracias. Un clamor de alabanza, un tiempo de adoración, y decirle: Señor, gracias porque nos has bendecido, nos has guardado, nos tienes hoy un nuevo día, Señor, de misericordia para nosotros. Y qué alegre, hermano, que el Señor pueda encontrar en este pueblo, en el pueblo de Dios, puede encontrar un corazón dispuesto a buscar en oración la presencia de Dios. Ya hemos visto en la Escritura, hermano, que sin Dios no somos nada, que sin Cristo no somos nada. Moisés lo representó muy bien cuando en el tiempo de Israel, hablando con Dios, le dijo: Señor, si tu presencia no va conmigo, Señor, nosotros no vamos a ir hacia adelante. Yo no doy ni un paso si tu presencia no va conmigo. Nosotros como pueblo de Dios debemos asegurarnos de que Dios esté con nosotros todos los días de nuestra vida, y para eso necesitamos estar hablando con Él día tras día. Tercer clave. La tercer clave está ahí mismo, en el versículo 14 del segundo libro de Crónicas, capítulo 7, y dice: si se convirtieren, este texto es tremendo, porque dice el versículo 14: si se convirtieren de sus malos caminos. Así leímos el pasaje. Si se convirtieren de sus malos caminos. Quiero dejarte bien claro que no les está hablando Dios en ese texto del segundo libro de Crónicas. No le está hablando Dios a los pueblos vecinos, a los impíos. No les está hablando a los que no le conocen. Le está hablando al pueblo de Israel. Le está hablando al pueblo de Dios. Si mi pueblo se humillare, si se humillare mi pueblo. No está hablando de otro pueblo. Está hablando del pueblo de Dios. Los que son pueblo de Dios, digan amén ahí en sus casas. Los que somos pueblo de Dios podemos decirle: Señor, sí, Señor. Acabamos de cantar hace unos minutos. Acabamos de cantar diciéndole al Señor: Señor, yo no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Todos los que somos hijos de Dios somos parte del pueblo del Dios eterno. Todos los que somos hijos del Señor somos parte de la familia del Señor. Por lo tanto, este pasaje no le habla a un pueblo desconocido, le habla a un pueblo que Él conoce muy bien, y de hecho para nosotros, a un pueblo que compró con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Esa sangre preciosa nos introdujo a la familia de Dios, y ahora somos familia y herederos con Cristo. Agrega el Señor: si es que padecemos con Él también. Interesante. Pero bueno, quedémonos con que la tercer clave para levantar un clamor eficiente, correcto, genuino, debe haber una conversión de nuestros caminos. Hechos capítulo 3, versículo 19, lo dice de la siguiente manera. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuántos queremos los tiempos de refrigerio? ¿Cuántos de nosotros anhelamos esos tiempos de refrigerio? Cuando se habla de tiempos de refrigerio, estamos hablando de tiempos bondadosos de Dios, tiempos de descanso, tiempos de reposo, tiempos de bendición, tiempos donde el Señor derrama sobre nuestra vida toda dádiva y todo don perfecto. Tiempos donde la bondad del Señor es nuestra alegría y nuestro gozo. Pero nota, por favor, que no pueden venir los tiempos de refrigerio si no hay una verdadera conversión.
La palabra convertirnos es muy importante porque nos habla de un cambio de vida, nos habla de un cambio de actitud, nos habla de un cambio de acciones. El día de ayer estuvimos terminando el tercer día del Congreso virtual y el Señor me permitió compartir ayer una reflexión, y la reflexión era: si después de esto, de este tiempo de prueba, después de este tiempo de crisis, ¿qué cosas son las que realmente el Señor va a cambiar en nuestra vida? Porque si después de este tiempo no sucede nada en tu vida y no cambias nada en tu vida, entonces no entendimos el tiempo. No entendimos el tiempo que estamos viviendo. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo apremiante. Nunca antes en la historia de Nuevo Pacto habíamos hecho un retiro o un congreso de manera virtual. Nunca antes. Al menos nosotros, pues, como misión, no habíamos hecho jamás algo semejante. Fuimos de alguna manera forzados a hacer algo así, con el propósito de edificarnos, con el propósito de buscar a Dios. Fueron 3 días de bendición, fueron 3 días gloriosos. La palabra del Señor nos habló, el apóstol dio un mensaje lindo para nosotros los pastores que compartimos. Quisimos llevar palabra de Dios y buscamos en la Biblia cómo era esto de los tiempos de cambio. Pero oiga esto, hermano: si al final de esta crisis y al final de esta pandemia, al final de esta prueba, no hay cambios en tu vida y en mi vida, entonces fallamos en entender cuáles eran los cambios que Dios quería traer. Fallamos en un cambio, en una conversión de nuestras acciones. Por eso el llamado genuino que Dios nos hace a nosotros para oír nuestra oración incluye arrepentimiento, incluye búsqueda de Dios y oración, pero también incluye cambio de vida, una verdadera conversión. No podemos seguir siendo los mismos después de esta prueba. No podemos seguir siendo los mismos después de todo lo que está aconteciendo en el mundo, hermano. Yo hablé acerca de por lo menos 5 puntos que en mi opinión debemos de cambiar. No se lo voy a mencionar, vea el video en el nombre de Jesús. Y todos los videos de los hermanos pastores van a edificar su vida. Pero la conversión, hermano, es sumamente importante en nuestra vida, para que Dios pueda oír nuestro clamor. Voy a volver al segundo libro de Crónicas. Volvamos ahí en el capítulo 7, en el versículo 14. En la última parte está, hermano, la respuesta de Dios al verdadero clamor del pueblo. En la última parte dice: si se convirtieren de sus malos caminos, entonces, oiga esto, oiga esta respuesta: entonces yo oiré desde los cielos. Número 1. Perdonaré sus pecados. Número 2. Y sanaré su tierra. Número 3. Al clamor genuino, al clamor correcto del pueblo de Dios, Dios tiene una respuesta para nosotros. Hay respuesta al que clama. Hay respuesta al que levanta un clamor al Señor. No, Dios no se queda callado en ese momento. Cuando hay un verdadero clamor del pueblo de Dios, hay una respuesta. Y la primera respuesta de Dios es que Él oirá desde los cielos. Hermano, la distancia entre la que nosotros estamos y donde está Dios es, hermano, incomprensible para nosotros. Sabemos que está en el tercer cielo.
Sabemos que su trono está en luz inaccesible. Sabemos que Él está ahí. Y nosotros, hermanos, quizás a millones y millones y millones de años luz de ese lugar. No kilómetros, años luz de distancia. Y sin embargo, cuando tú y yo clamamos al Señor, Él oye desde los cielos. Ah, qué maravilloso, hermano. Qué maravilloso saber que Dios, hermano, está atento a nuestro clamor. Pero esa es una promesa que Dios le dio a Salomón. Y le dijo: Salomón, en este templo, allá en el templo de Jerusalén, en este templo, yo voy a oír tu oración. ¿Qué significa eso? Que tenemos que estar en este lugar, en las cuatro paredes, para que Dios nos oiga. No. Recuerde que Israel es un pacto un tanto diferente. Y en ese pacto el pueblo de Israel tenía que estar en el templo, tenía que estar en Jerusalén para que recibieran la oración. Pero la Biblia dice de nosotros, los hijos de Dios, que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando tú y yo levantamos un clamor donde quiera que estemos, sea en nuestra casa, sea en el trabajo, donde tú te encuentres, pero el clamor del Espíritu de Dios sale de tu corazón para el Señor. Ahí Dios escucha nuestra oración donde Él está. Qué promesa más linda que Dios nos da hoy, si podemos verla desde este punto. Dios nos puede responder cuando hay un verdadero clamor. Isaías capítulo 41, en el versículo 17, nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Isaías capítulo 41, versículo 17. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está su sed, de sed su lengua. Oiga esto: yo Jehová los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Que Dios atiende al afligido, al menesteroso. Que Dios atiende al contrito de espíritu, al humilde. Hermano, a pesar de sus necesidades, el Señor lo va a oír y no lo desamparará. La palabra nos da referencia, hermano, del cuidado genuino de Dios. El apóstol Pedro, en una de sus cartas, nos escribe el consejo que llevemos sobre Él, echando sobre Él toda ansiedad, dice la Biblia, porque Él tiene cuidado de nosotros. Muchas personas, inclusive gobernantes, oí por lo menos algunos comentarios de algunos diciendo: ¿y dónde está Dios? ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? ¿Qué ha hecho Dios en medio de esta crisis? Lamentablemente no entendieron o no entienden que los tiempos de prueba y los tiempos de dificultad es para volvernos hacia Dios. Es lo que te decía al principio. Habrán muchos que en medio de la prueba, en lugar de volverse a Jehová, van a murmurar contra Dios. Le van a echar la culpa a Dios de las decisiones humanas, de los errores humanos, del pecado humano. Hay gente que le echa la culpa a Dios, pero los creyentes, los que entendimos en la semana pasada, entendimos que el quebrantamiento nos acerca a Dios, que el quebrantamiento nos hace volvernos a Dios, que el quebrantamiento nos sube de nivel, que el quebrantamiento, hermano, trae un cambio en nuestra vida. Los que entendimos eso, entendemos que Dios oye el clamor de su pueblo. Bienaventurados somos, hermano, aquellos que en medio de la prueba y en medio de la dificultad tenemos a dónde ir, porque Dios es nuestro refugio, porque Dios es nuestra fortaleza.
Bienaventurados aquellos gobernantes que en lugar de echarle la culpa al Señor, algunos otros gobernantes en lugar de murmurar, pidieron oración. Han habido presidentes, han habido gobernadores llamando a las iglesias, llamando al pueblo de Dios que se unan en oración. Qué bueno que aún ciertos gobernantes puedan atender la voz de Dios de esa manera. Otros no. Otros le van a echar la culpa al Señor. Pero Dios promete que Él oirá al afligido y al menesteroso, que Él oirá al contrito de espíritu, que Él oirá al humilde de corazón, lo va a oír en medio de la prueba y en medio de la dificultad. Dios nos ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Cuando clamamos a Dios de manera correcta, el Señor responde y responde con su bendición. Número 2, la segunda respuesta que encontramos allá en el versículo 14 dijimos, Él oirá desde los cielos. Y número 2, perdonará o perdonaré sus pecados. Segunda bendición de Dios, segunda respuesta de Dios. Hermano, no hay sobre la faz de la tierra quien pueda perdonar nuestros pecados en realidad. El pecado no tiene una respuesta humana. El pecado no tiene una solución humana. El pecado solo la puede perdonar el Dios de los cielos. Y Dios promete que si nos volcamos en clamor, que si nos humillamos, nos arrepentimos y nos volcamos hacia Dios, Dios oirá desde los cielos y perdonará nuestros pecados. Qué maravilloso, hermano. Primero necesitamos reconocer que somos pecadores. Por eso aquellos profetas del Señor, alumbrados por el Espíritu, como Daniel, como Nehemías, se volcaron hacia un clamor y empezaron a orar por todo el pueblo. Empezaron a clamar, a decirle: Señor, perdona nuestros pecados. Nuestra es la confusión de rostro, Señor. Si nosotros y nuestros padres, Señor, hemos pecado contra ti. Hermano, qué tremendo reconocer que somos pecadores, porque dentro de la naturaleza humana, una de las cosas que más se nos dificulta es reconocer nuestros errores, es reconocer nuestras fallas. ¿Cuántos problemas hay en nuestros hogares o en los matrimonios de muchos porque no reconocen los errores que uno comete? Lo mismo sucede cuando queremos buscar al Señor. Lo queremos buscar ocultando cosas en nuestra vida. Hablábamos en el Congreso que uno de los obstáculos más grandes que hay en el pueblo de Dios para avanzar hacia el cambio de Dios es el pecado oculto. Es como el pecado que cometió Acán en el pueblo de Dios cuando entraron a Jericó y tomó del lingote de oro y tomó mantos babilónicos y los ocultó en su casa. Pero eso, hermano, trajo serias consecuencias para él, para su familia, y también la derrota contra el pueblo de Israel. ¿Qué nos quiere decir eso? Una y otra vez David dice: mientras callé mi pecado, mientras oculté mi pecado, hermano, me vino la mano de Dios sobre mí y se convirtió en sequedad de verano mi vida. Se secaron mis huesos. Bueno, el salmista lo explica de una manera tremenda, las consecuencias del pecado. Proverbios dice que no hay prosperidad para los que ocultan el pecado. No hay prosperidad. Se necesita la confesión de pecado para que
la misericordia de Dios nos alcance. El pecado encubierto lo único que hace es detener nuestra vida espiritual. Por eso, una de las claves es arrepentirnos. Y la promesa de Dios es que Él puede perdonar nuestros pecados. Salmo capítulo 103, versículo 3, dice de la siguiente manera. Oiga esto, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Hermano, ¿te das cuenta que en un versículo tan pequeño nos dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias? Qué maravilloso, hermano. En ese único versículo habla del perdón y habla de la sanidad. El perdón de pecados solo lo puede hacer Dios. Él es el único que puede perdonarnos. Y Él es el único que puede enviar la verdadera sanidad para nuestra vida. La promesa de Dios, el apóstol Juan le habló al pueblo del Señor y lo dijo con claridad. Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo el justo. ¿Por qué? Porque no hay otro lugar, no hay dónde ir sino a nuestro Señor para poder alcanzar el perdón. Yo creo, hermano, yo creo con todo mi corazón que hay creyentes que necesitan pedir perdón. Habemos creyentes que necesitamos pedir perdón. Habrá pueblo que no lo conoce que necesita pedir perdón. Necesitamos volcarnos como en ocasiones correctas los hacía el pueblo de Israel. Usted y yo sabemos cómo Israel se equivocaba, cómo no, pero habían tiempos en que volvían a Jehová y lo hacían con todo arrepentimiento, con clamor, con gemido delante de Dios. Así nosotros debemos ir, y Él promete que todos nuestros pecados serán perdonados. Y número 3, la tercera respuesta del Señor: y sanaré. Oiga esto, dice allá en Crónicas 7:14, y sanaré su tierra. La expresión sanidad de tierra, hermano, es la sanidad de la calamidad que había venido o que podía venir sobre el pueblo de Israel. Cuando Israel era azotado, hermano, por el enemigo, se devastaba el pueblo, moría mucha gente. Cuando Israel pecó, usted se acuerda, en el desierto, en el tiempo de Moisés, hubieron hasta serpientes que los mordían y hacían que se muriera la gente. Pero el clamor, oiga esto, hermano, por favor, quiero darle a entender, creo que nuestro hermano apóstol lo dijo hoy en este congreso, que cuando el pueblo de Israel pecó, las serpientes lo mordían. Dios dio la salida de esa enfermedad. La salida era levantar una serpiente de bronce, y todo el que viera la serpiente de bronce iba a sanar. Ojo, me maravilló, hermano, ver en la palabra que Dios no quitó las serpientes. Oigan lo que estoy diciendo, por favor. Dios podía haber sanado eliminando todas las serpientes de inmediato, pero dejó que las serpientes siguieran. Dejó que las mordeduras siguieran. Pero les dio una solución. Vean la serpiente que está en el asta. Vean la serpiente de bronce. Y todo el que vea va a ser sano. Hermano querido, quizás tú has estado orando: Señor, quita ya la pandemia. Señor, quita ya toda enfermedad. Señor, quítala ya, Señor.
permite que volvamos a los trabajos, permite que, Señor, quítala ya. Quizás Dios no la va a quitar, por lo menos pronto, no lo sé. Pero quizás lo que Dios está buscando es que veamos al que está en el asta. Y el que está en el asta se llama Jesucristo. Él es la respuesta para nosotros. Él es la verdadera respuesta para nuestra vida. No es quitar las serpientes, no es quitar la pestilencia, no es quitar la enfermedad. Es que veamos al Cristo que salva. Es que veamos al Cristo que sana. Levante su mirada, usted y yo, levantemos nuestra mirada y veamos que Él es la única solución para este mundo, como lo es para nuestra propia vida también. Sí, hermano, así es. La sanidad sigue siendo la misma. Miremos al Cristo en la cruz del Calvario y Él traerá sanidad para nuestra vida. La promesa de Dios: oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Jeremías capítulo 33, en el versículo 6, hablando del perdón de Israel, hablando de la bendición para Israel, les vuelve a hacer la misma promesa. Jeremías 33, 6 dice: he aquí, oiga esto por favor, hermano. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Él es el que va a enviar la sanidad y la medicina. La cura está en Dios. La cura para la humanidad está en Cristo. Pero para nosotros los creyentes, en este tiempo, Él nos va a revelar de su paz y de la verdad. Decía nuestro hermano Jorge en uno de los mensajes del Congreso: Dios es el que revela en tiempos de crisis y en tiempos de prueba. Dios revela cosas importantes a nuestra vida. Yo creo que una de las cosas que Dios quiere revelar a nuestra vida en medio de esta prueba es que en Él tenemos la paz y que en Él podemos encontrar la verdad que necesitamos. Si usted y yo seguimos al Señor, si usted y yo, hermano, buscamos a Dios de todo corazón, con humillación, con arrepentimiento, con clamor, hermano, buscando su rostro, y oramos y nos convertimos de nuestros malos caminos, entonces Él va a sanar nuestra tierra, va a sanar nuestra vida, va a sanar nuestras casas, va a sanar nuestros ambientes espirituales en las que nos movemos. Yo creo que es importante que esta mañana, que usted y yo estamos buscándole a Dios y clamando, que usted y yo podamos entender dos cosas importantes. La primera es que el clamor a Dios tiene que ser genuino, como Dios lo ha establecido, no como nosotros queramos, sino como Dios lo ha establecido. Si tú te humillas, le dijeron a Salomón, y si tú buscas el rostro y te convirtieres de sus malos caminos, entonces yo, las respuestas de Dios, las promesas de Dios, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si usted quiere sanidad en su vida, en su tierra, en su familia, levante sus manos ahí donde está y dígale: Señor, yo quiero de esa sanidad a mi vida, Señor. Pero ¿cuál es la clave? La clave es el clamor correcto. Y hoy sería un buen día para poder practicar, para poder aplicar lo que estamos viendo en la palabra en nuestra propia vida. ¿Por qué no esta mañana, desde ahí, desde tu casa, desde tu hogar, que tus hijos y tus hijas te puedan oír clamar a Dios? ¿Cuántas veces te han oído
clamar a Dios. Es que hermano, yo me encierro en mi cuarto, me encierro en el closet, me salgo al patio y ahí clamo a Dios. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal si esta mañana, en lugar, hermano, en lugar de irnos al closet, en lugar de irnos al patio, allí en la sala, junto con nuestros hijos, junto con nuestra familia, levantamos un clamor al Dios de los cielos? ¿Por qué no esta mañana nos unimos todos como un pueblo unido, como un pueblo con un mismo sentir? Los que hemos entendido, hermano, que todo lo que está sucediendo de prueba o de quebrantamiento tiene un propósito de parte de Dios. Si ya entendió eso, entonces va a poder clamar. Si no lo ha entendido, todavía habrán pajaritos de duda, todavía habrán nidos de incredulidad, todavía inclusive podrían haber murmuraciones. Quizás todavía podrían haber tiempos de fricción, de falta de fe, de temores. Pero si tú ya entendiste que Dios está obrando en medio de la crisis, si tú ya entendiste que Dios está obrando en medio de esta pandemia, entonces vas a poder levantar un clamor a Dios junto con nosotros. Yo quiero terminar recordando el versículo 13 que Dios le dio a Salomón. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Ese es el verso 13 del segundo libro de Crónicas, capítulo 7. El verso 14 está lo que usted y yo debemos hacer hoy. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces Él va a oír desde los cielos. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos esta mañana ahí delante de Dios. Cierra tus ojos. Y si quieres postrarte, creo que sería esta mañana una acertada acción. Si quieres arrodillarte, si quieres postrarte, para prepararnos para levantar un clamor a Dios esta mañana y decirle: Señor, verdaderamente hemos pecado contra ti, Señor. Hemos fallado. ¿Cuánto pueblo de Dios en esta prueba se le ha evidenciado su falta de fe? ¿Cuánto pueblo de Dios en esta prueba se le ha evidenciado la falta de fundamentos bíblicos? Se le ha evidenciado su indiferencia, se ha evidenciado su falta de sensibilidad a Dios. ¿Cuánto pueblo de Dios sí se ha encerrado en casa, pero no ora, pero no lee la palabra, pero no busca a Dios? ¿Sabes por qué? Porque no estás acostumbrado a eso. No sabes ni cómo hacerlo. No sabes cómo buscar a Dios. Pero para eso sirven las pruebas. Sirven para que nos volvamos al Dios de los cielos. Sirven para que nuestro corazón se compunja. Sirve para que cuando veas a tus hijos tan pequeños, tan tiernos, que quizás ni saben lo que está pasando en el ambiente, ellos quieren jugar, ellos quieren salir,
Ellos quieren comer, ellos quieren seguir haciendo todo lo normal, porque no entienden lo que está pasando, porque no es para ellos. Este tiempo es para ti y para mí. Es para nosotros que debemos entender que lo que está pasando es una señal de Dios, es una advertencia de Dios para volvernos hacia Él. A ti que ya entendiste eso, te invito a que postrados y arrodillados delante de Dios, te unas a este clamor que hoy vamos a levantar desde este lugar, pero que desde tu casa te puedes unir, para que juntos vayamos a la presencia de Dios, buscando su rostro como nunca, y diciéndole: Señor, nosotros hemos pecado contra ti, Señor. Levanta tu clamor ahí donde estás, levanta tu voz, que no te dé temor ni pena. Deja que tus hijos oigan tu clamor a Dios y vean qué es lo que se hace en el tiempo de prueba. ¿Qué es lo que hace un creyente en medio de la dificultad? Que te vean buscando a Dios es el mejor ejemplo que tú y yo le podemos dar a nuestros hijos. No corras para allá o para acá. Deja de hacer cualquier cosa y ven a orar con nosotros en este momento. Porque Jehová el Señor oirá desde los cielos. Es su promesa. Pero es una promesa para el que se humilla. Es una promesa para el que clama, para el que le busca. Es una promesa para aquel que cambia su vida. Oh, levanta tus manos y tu oración. Oh Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos esta mañana delante de tu trono, buscando tu rostro, Señor. Sí, confesando nuestros pecados, Señor, confesando que somos pecadores y que fallamos, que no te hemos buscado como deberíamos de buscarte, pero que hoy volvemos hacia ti, Señor. Hoy volvemos nuestro rostro hacia ti, Padre, como ministro, Señor, de esta congregación en Houston. Señor, yo voy adelante buscando tu rostro esta mañana y pidiéndote, Señor, que perdones nuestros pecados. Sacamos a luz y a vergüenza todo pecado que estorbe en medio nuestro, Señor. Señor, buscamos tu rostro esta mañana con clamor, con gemido. Señor, lo buscamos en tu espíritu. En el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús. Volvemos hacia ti, Señor. Miramos, Señor, al crucificado. Levantamos nuestra mirada a Jesús. Levantamos nuestra mirada al que murió por nosotros en la cruz. Levantamos nuestro corazón en el nombre maravilloso de Jesús. Oh, bendito Salvador.
Oramos, Señor amado, confesando como pueblo de Dios, como líderes, como ovejas, Señor, como servidores. Nos unimos todos en un mismo sentir, declarando y confesando nuestros errores, nuestros pecados, y los sacamos a luz y a vergüenza, Señor. Dios del cielo, nos comprometemos a buscar tu rostro. Nos comprometemos a buscar tu rostro, Señor. Señor, reconocemos que sin ti no podemos caminar. Reconocemos que sin ti no podemos ir más adelante, Señor. Buscamos tu presencia y nos comprometemos a buscar más en oración. Nos comprometemos, Señor, a clamar más. Oh, bendito Salvador. Sí, Dios de los cielos. Señor, queremos cambiar nuestra vida. Queremos convertirnos de todo corazón. Nos arrepentimos y nos convertimos hacia ti. Dejamos atrás nuestra vana manera de vivir, Señor. Si hemos venido buscando a Dios con doble sentir, con un pie dentro de la iglesia, pero con un pie afuera también, ahora nos volvemos hacia ti. Señor, convierte nuestra alma, convierte nuestro corazón hacia ti, mi Dios, y oye nuestro clamor. Somos necesitados de ti, Señor. Somos necesitados de tu Espíritu. Somos necesitados de ti, mi Dios. Pero creemos que hay promesa del Altísimo para nosotros. Creemos que hay promesas de Dios para nuestra vida. Creemos que Dios no se ha olvidado en ningún momento de nosotros. Creemos que Él hoy oye nuestro clamor, como ha estado oyendo nuestras oraciones. Señor, oye nuestra oración. Escucha, oh Jehová, nuestro clamor. Perdona nuestros pecados y sana nuestra tierra, Señor. Oh Dios, que este tiempo de prueba, Dios del cielo, cumpla tu propósito, Dios eterno. Cumpla tu propósito en nuestra vida. Así levantamos nuestra oración hacia ti, mi Dios. Así levantamos nuestra oración al Dios eterno, al Dios que no se olvida de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Levanta un momento tus manos al cielo, y así con tus manos levantadas delante del Señor, tomémonos un momento para darle gracias. Gracias, Señor, porque nuestra vida, nuestra familia está en tus manos. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y no nos ha faltado nada. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tus hijos en los hogares. Guarda cada hogar en tu mano poderosa, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Levantamos también, Señor, levantamos también oración por Roxana Castro, Señor. Oramos para que toda enfermedad
para que todo su cuerpo, su alma y su espíritu reciban sanidad del Señor. En el nombre de Jesús. Oramos por todas las necesidades de tu pueblo, Señor. Son muchas las necesidades, pero tú tienes control y poder de cada una de ellas. Oramos por los que están enfermos. Oramos por los que están necesitados de trabajo. Oramos por las economías, Señor, bendícelas, multiplícalas, Señor. Como en el tiempo de la escasez de Elías, Señor, que el aceite y la harina no escaseen dentro de los hogares de tus hijos. Que tu provisión, Señor, sea abundante aún en medio de esta crisis. Que tu provisión sea abundante. Pero sobre todo, guarda a tu pueblo con poder y gloria, como el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Bendice, Señor, a tu pueblo en el nombre precioso de Jesús. Señor, gracias. Gracias por todas y cada una, Señor, de tus cuidados con nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Amén. Si usted se anima a darle un fuerte aplauso ahí en su casa, dele su mejor aplauso para el Señor. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios. Mis amados, como siempre, quiero invitarte a que con cuidado y con las recomendaciones necesarias, si tienes que ir a trabajar a partir de mañana, como algunos quizás lo van a hacer, con todas las precauciones necesarias. Sigamos orando para que los que tienen que regresar a trabajar sean guardados por el Señor. Esta crisis aún no ha terminado, pero nosotros estamos en las manos del Señor. Así que con mucho cuidado al salir y siempre orando al Dios de los cielos. Quiero invitarte también para mañana. Retomamos nuestros estudios de la serie de Pan de Cada Día, todos los días, de lunes a sábado a las 12:30 del mediodía, y nuestros horarios de culto regular, solo que online y virtual en tu casa para recibir de la palabra del Señor. Un abrazo para todos. Que el Señor te bendiga y te guarde ricamente en el nombre de Jesús. Amén y amén.